vision, he got vision, he got vision, ming, 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 he got vision, he got vision, he got vision, ming, 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 ming. Hace un año Donald Trump dejó un regalo de Reyes Magos, visto desde esta perspectiva. Pero bueno, dejó el 6 de enero exactamente hace un año, un regalo que quizá exhibió la descomposición que existe en Estados Unidos a nivel social, política y también militar. A un año de este regalo de Donald Trump, hay que preguntar, ¿se puede ver con claridad no solo qué pasó, sino qué va a pasar a futuro y cuál fue la herencia? ¿Fue solo un hecho aislado que se va a ir deslavando con el tiempo? ¿O se considera un antes y después? Vamos a preguntar. Feliz año 2022. Esto que es suyo y que siempre ha sido suyo, que ya cumplió 9 años, Detrás de la Razón. Comenzamos. About what happened on January 6th, who animated the violence, the extent to which the federal government may have been involved. We know this. January 6th last year wasn't an insurrection, but it very well may have been a Fedsurrection. Great nation. My fellow Americans, in life there's truth, and tragically there are lies. The former President of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, and because his bruised ego matters more to him than our democracy or our Constitution. He can't accept he lost. Stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. 1 year ago today,
in this sacred place. Democracy was attacked. Outnumbered in the face of a brutal attack, our democracy held. We, the people, endured. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias sobre todo y más que todo a usted que justo en este año 2021 que acaba de pasar, pues nos apoyó porque nos hemos cambiado varias veces de plataforma, la censura nos ha perseguido, pero esperemos que cada vez el Big Tech pues se abra más y acepte que finalmente no solo hay una resistencia, sino que la conciencia del ser humano crece cada vez más y esa no se puede frenar. Un abrazo de inicio de año a usted y un abrazo sobre todo también a nuestros analistas. Hoy está con nosotros Francisco Coloane. Como siempre le digo a usted, le admiro mucho porque además él ha estado dentro de Naciones Unidas y sabe bien cómo se maneja y se teje todos los hilos y las telarañas del poder. Muchísimas gracias, Francisco Coloane, un abrazo, feliz año nuevo 2022. Y también está con nosotros José Luis Gutiérrez. José Luis Gutiérrez es un economista de profesión, ha investigado mucho sobre este tema, diría yo que tiene muchos datos que nos pueden pues llevar a una reflexión muy profunda y además un apasionado de convicción, así es. Gracias, José Luis Gutiérrez, gracias a los dos por estar aquí. Comenzamos, Francisco, a un año de distancia, te pregunto, lo que pasó el 6 de enero, justamente hace un año, ¿es un hecho que marca un antes y después en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero? ¿O es un hecho que finalmente pues está para la anécdota y ahí se va a ir olvidando? ¿Y cómo lo ves tú, por favor, tu análisis, que es muy importante? Adelante, Francisco. Bueno, en primer lugar, feliz año, Roberto, y al equipo de ustedes por darme a mí y también seguramente a todos tus otros colaboradores como José Luis Gutiérrez de la oportunidad de poder estudiar, analizar y poder decir cosas que en otras partes no se pueden decir. Esa es la grandeza de tu programa. Respecto a la pregunta, yo creo que hay un antes y un después. Estuve reflexionando a partir de ayer y antes de ayer, y es una reflexión ya bastante desarrollada desde el punto de vista de qué significa Trump en el estado hoy día político en que se encuentra el estado liberal en el mundo, y particularmente en la nación que es la nación constitutiva, donde rige en forma más absoluta el estado liberal, que es Estados Unidos. Yo creo que es una revolución, y uso el término revolución en el sentido mañoso del término, porque revolución significa evolución, un mirar hacia el futuro, un mirar hacia adelante. Y en ese sentido creo que, insisto con la definición de Seymour Hersh, cuando asume Donald Trump el poder el año 2016, él dice que él vino, me refiero a Donald Trump, a cortar los circuitos del poder. Bien, los circuitos del poder, ¿en qué consistían? Consistían esos circuitos del poder tanto en lo doméstico como en lo internacional, que tenían al Estado capitalista y particularmente al Estado liberal en su funcionamiento político y social en muy mala situación. Es decir, el resultado de 30 años de paz sin Unión Soviética, ¿no es cierto?, no fue utilizado en forma apropiada. Lo está diciendo el Newsweek hoy día, lo dice el Washington Post, y lo dice Foreign Affairs, y lo dice Foreign Policy. Esto yo lo había dicho y no quiero ser autorreferente hace mucho tiempo. Cayó la Unión Soviética y la Alianza Transatlántica con Estados Unidos a la cabeza no utilizó todo el espacio de poder a su disposición en 30 años. Y no hay orden mundial hoy día. Hay desorden, caos, incertidumbre, desesperación y angustia. Además, hay una pandemia. Entonces, lo de Trump, el 6 de enero, él es un personaje que la historia lo construye y la historia lo sorprende con un atentado a la estabilidad de Estados Unidos que no lo creó él. Él lo utilizó seguramente para
confirmar su sospecha que le habían robado la elección. Sin embargo, en Estados Unidos hoy día los elementos de esa revuelta que se expresó en el Capitolio el 6 de enero son brotes importantes que hay que analizar. Y voy al segundo tema para responder tu pregunta, que es el análisis de qué sucedió el 6 de enero del año pasado, digamos, en el asalto al Capitolio, porque si la política en Estados Unidos o la clase dominante en Estados Unidos orienta esa investigación desde el punto de vista de la inteligencia militar, que lo están haciendo de esa manera, quienes son los responsables, para apuntar a Trump, descalificarlo y legitimar que él no puede ser candidato nuevo a la presidencia, están cometiendo un profundo error de análisis sociológico, porque no están, de ninguna manera, ¿no es cierto? Ok, hagan la investigación de inteligencia militar, es válido, correcto, pero también tienen que hacer un análisis profundo a la realidad sociológica de Estados Unidos. Porque exactamente lo mismo está pasando en Chile. Aquí hubo un atentado contra Piñera, contra el presidente Piñera, que no se le reconoce, digamos, transversalmente en todas las estructuras políticas. Y se discute en tabú, como tabú, se discute bajo cuerda, ¿cierto? Aquí hubo un intento de derrocamiento. Se le culpa a la izquierda, pero no fue la izquierda. Aquí había un tema, o hay un tema en Chile que no está resuelto. Ahora, esta crisis del Estado liberal es, para mí, lo que me preocupa, que no es parte del análisis. Y esta crisis del Estado liberal no significa automáticamente estar pensando en el socialismo. Porque aquí el debate en Chile, y vuelve a la realidad chilena, siempre cuando uno habla de crisis del Estado liberal, hace mucho tiempo, creen que uno está planteando la alternativa de la utopía socialista. Eso no es el tema. Por eso que vuelvo al tema de que lo de Trump, digamos, no lo de Trump, lo del 6 de enero, es una revolución, un brote de revolución, ¿no es cierto?, para que cambie, ¿no es cierto?, la estructura en sus fundaciones, estructuras políticas, ¿no es cierto?, fundamentalmente del Estado liberal en el sentido lockeano, hobbesiano, hegeliano y de un cuanto hay. Digamos, esa es mi posición, digamos, en una primera aproximación a tu pregunta del antes y un después, porque creo que estamos frente a un fenómeno de revolución, y no neoconservadora, quiero aclarar. Puede que sea una revolución desde el punto de vista del conservadurismo puro en Estados Unidos, pero también puede ser un error. Aquí detrás de esto hay una rebelión de masas en el ataque al Capitolio, es decir, a través de la cual, ¿no es cierto?, el trampismo, por usar un término que a mí no me gusta, pero ya, usémoslo. Ese trampismo, ¿no es cierto?, dentro de las corrientes políticas que hay en Estados Unidos, más allá del Partido Republicano, utiliza, ¿no es cierto?, y se asocia a esta rebelión de masas de atacar la política, de atacar el Capitolio. Y para finalizar esta parte de mi posibilidad de conversar con ustedes, es la palabra de Walter Benjamin. La revolución es el freno a ese tren que va hacia el despeñadero en la sociedad y que se aplica el freno de mano. Y es probable que este asalto al Capitolio sea un anuncio de ese freno de mano antes de que la sociedad vaya al despeñadero. Ese es esto está muy asociado a lo de Walter Benjamin. Digamos, el freno de mano frente al despeñadero. Fuera de hablar de Benjamin, antes de pasar con José Luis, solo aclárame un punto, Francisco, porque nuestros seguidores, muchos que pues defienden las causas justas, han de haber saltado cuando dijiste que hay un golpe o hubo un golpe contra Piñera allá en Chile. Esto quiere decir que te colocas en la posición de defensor. Te hago la pregunta porque yo sé que no, pero que te pones en defensor de las políticas de Piñera que serían más neoliberales que de defensa a las capas de pobreza y de la clase trabajadora, ¿a qué te refieres con que se le dio un golpe a Piñera y que además no se ha dicho? Esto estoy hablando del 2019. Es un golpe, pero cuando el funcionario del capital, y Piñera es un funcionario del capital, no funciona,
no da el ancho, no resuelve el tema social, hay que despedirlo. Tiene que salir. Fuera, es con lo que dice Seymour Hersh. Trump viene a cortar los circuitos de poder. Si aquí, querido Roberto, aquí está el tema de la supervivencia de la socialdemocracia como estructura de pensamiento, como estructura conceptual, para salvar el capitalismo. Donald Trump, desde la partida, cuando asume, ¿no es cierto?, la candidatura, enfoca su campaña en contra de la socialdemocracia. Hillary Clinton, los Clinton, Obama, en el sentido como la alternativa política válida para salvar el capitalismo. El golpe de Piñera era sacar al empleado del capitalismo porque en Chile no estaba funcionando. Estamos hablando de 2019. Y se le salvó, se le protegió y siguió gobernando a medias. Pero aquí el tema central de los sociólogos, los políticos, los economistas y los filósofos políticos no quieren asumir que hoy día estamos en presencia de una de las crisis más tremendas post Segunda Guerra Mundial del Estado liberal. Yo creo que el único que lo asume es López Obrador, pero no lo dice porque él es presidente y más inteligente que yo. Yo no soy tan inteligente y no soy presidente, por lo tanto lo digo. Lo digo porque soy sociólogo, analizo con profundidad y yo palpo que esta crisis del Estado liberal porque es inabordable, no se le quiere reconocer. Y aquí lo estamos viviendo en Chile día a día, en la formación de una nueva constitución, donde hubo 9 elecciones para nombrar al presidente a la segunda presidencia de la constituyente. ¿Por qué? Porque los partidos políticos impedían la posibilidad de un acuerdo entre independientes y también entre ellos mismos. Eso es crisis política del Estado liberal. ¿Por qué? Porque no hay un diagnóstico común. Aquí estamos haciendo una constitución en Chile sin haber elaborado un diagnóstico común. Y la pregunta es, ¿hay un diagnóstico común frente a los problemas de la sociedad? Aquí en Chile, a nivel global, no creo que lo haya. Entonces, es muy complejo. Y ahí estoy con Walter Benjamin. Estamos en una etapa de descomposición, como lo dice tu introducción, muy acertada, en donde el avance que sigue habiendo en la sociedad lleva a una especie de situación pre-precipicio, antes del precipicio, donde hay incerteza, ¿no es cierto?, hay incertidumbre y hay pocas herramientas para resolver los problemas. Bien. Gracias, Francisco. A ver, voy con José Luis. José Luis, te hago así, súper clara la pregunta. ¿Perjudicó realmente la situación política este 6 de enero de hace un año en el asalto al Capitolio? ¿Es un antes y un después? ¿O solo es un hecho histórico que queda ahí para el libro de las anécdotas que se va a ir desilvanando y deslavando poco a poco? Adelante, José Luis, y un abrazo de Año Nuevo. Gracias, igualmente, Roberto. Gracias, y qué interesante este enfoque de Francisco. Realmente me ha llamado la atención. Y felicito al programa, no nada más por sus 9 años, sino porque has tenido el gran tino de tener analistas como de la talla de Francisco, que ahora me doy cuenta. Gracias por esto. Y pues ante esto, pues yo creo que la pregunta concreta, voy a responder. Un antes y después del evento es un evento que detona una serie de cosas preplaneadas para que suceda algo. Y esto es algo que voy a explicar un poco más. Yo creo que esto es un evento, no es casual, no es espontáneo, no es natural, sino que lo que vimos hace un año fue un evento planeado con un fin. Y te lo voy a decir, el enfoque que quiero resaltar es el económico, porque es la parte que me corresponde. Y por lo mismo quiero empezar un poquito con el contexto histórico que ya he comentado en tu programa en anteriores ocasiones, pero que ante quien nos vea ahora vale la pena retomar el punto. En primer lugar, vale la pena recordar que Estados Unidos no es un país como cualquier otro, pero también hay que entender por qué. No nada más porque es el más rico, no, esto es distinto. Habíamos dicho ya, Roberto, si tú recuerdas, que en nuestra forma de pensar en este mundo, quien tiene el poder, el que manda, es el que tiene el control del dinero. El 95% del poder económico del mundo está controlado por
menos del 1% de la población. Bajo la lógica que tenemos en el funcionamiento del mundo, y no estoy hablando de capitalismo, estoy hablando de la lógica de funcionamiento del mundo, desde siempre, desde la historia que tenemos, pues prácticamente quien tiene ese 95% del poder económico del mundo es quien manda. Y quien manda no es Estados Unidos. Quien manda son poderes muy superiores a las naciones. Poderes que crean, transforman, desaparecen naciones y crean toda una figura de, vamos a decir, es un juego como si fuera ajedrez, donde los países son las piezas que mueven los actores que están detrás. Estados Unidos es una pieza muy importante para este juego. Y esto es lo que estamos viviendo. Es un cambio, una estrategia de esta pieza. No perdamos esa visión. La visión económica de quien controla es que Estados Unidos fue la pieza del juego donde el jugador, o en este caso los jugadores, que controlan el 95% del poder económico global, colocaron un plan de acción para que Estados Unidos fuese el que controla la parte militar en el mundo y a través de eso hacer que la parte económica y la parte ideológica funcionen de forma acorde. Lo que nosotros llamamos neoliberalismo, el globalismo que hemos visto actualmente donde domina el neocapitalismo monopólico global, no tiene prácticamente nada que ver con ese capitalismo histórico de Adam Smith, en donde todos hay un equilibrio económico en la medida en que todos tienen igualdad de oportunidades y pues la mano invisible del mercado hace que todo se acomode. Ese capitalismo no tiene nada que ver con el capitalismo que hoy vemos en el siglo XXI. El capitalismo que estamos viviendo es el capitalismo del monopolio capitalista global. Y entonces, lo que está en juego no es ese capitalismo, sino prácticamente todo el juego del ajedrez, de hacia dónde va el mundo. Hoy optamos seguir por esa vía que, quitando y poniendo países, incide, crea revoluciones, tira gobiernos, pone gobiernos, con el puro pretexto de la libertad, justifica la invasión. Y me estoy refiriendo a que, pues, si lo vemos en la historia reciente, un hecho que no sabemos quién lo causó, cuando menos en forma oficial. Se caen 2 torres en Nueva York en 2001 y se ataca al Pentágono, y eso sirve de pretexto para buscar armas de aniquilación masiva en Irak para algo que no tiene nada que ver Irak. Entonces, lo que estamos viviendo es un fin de un control al que se han opuesto durante mucho tiempo, pero no habían tenido éxito. Se han opuesto un grupo de jugadores de distinta índole contra ese gran jugador que estuvo moviendo las piezas del mundo y que en el año 1871 anuló la independencia de los Estados Unidos de 1776 y cambió la Constitución a la de 1871, que prevé que haya un control prácticamente corporativo de un país, que en el año 1903 se reúnen esos poderes en la isla de Yaqui para determinar que el poder económico lo van a manejar ellos únicamente a través de una moneda, a través de un sistema monetario que no tiene respaldo en nada más que lo controlan un grupo de familias muy poderosas que son ese poder que quita y pone países. Entonces, en 1903 se reúnen, definen cómo va a ser el mundo. En 1913 logran constituir la Reserva Federal. Entre 1914 y 1918 provocan, y esto es muy importante, esos son los poderes que provocan la Primera Guerra Mundial, provocan la Revolución Bolchevique y provocan la Revolución Mexicana, entre otras, para apoderarse
del poder económico y consolidarlo desde inicios del siglo XX ya en una forma muy clara, y hacen prácticamente a un lado todas aquellas fuerzas que en los siglos anteriores se habían querido poner. Desde el siglo XVI, lo que fue la corona española, que le robaron el oro, hasta el siglo XVIII, donde hubo la lucha entre conservadores y liberales. En el siglo XX se consolida ese poder monopólico que domina el mundo durante todo el siglo XX y todo lo que va del XXI. Y eso es lo que hoy estamos viendo, que es la fuerza a la cual Trump, vamos a decirle, es la cabeza visible de la oposición, de la resistencia contra el poder. Y si vemos esto desde este punto de vista, podemos leer en la revuelta del 6 de enero el qué es lo que pasó. Esto es historia, y esto podemos comprobarlo con hechos totalmente confiables, ¿no? Digamos, lo que fueron las revoluciones de principios del siglo XX, en 1928, que los dólares todavía tenían respaldo en oro, después de 1940 se prohíbe en Estados Unidos que la gente tenga oro, y en 1971, después de haber hecho el Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quita el respaldo del oro para imponer su moneda por encima de todo. Y es a partir del 71 donde el dólar norteamericano, que es la única moneda que se permite para el comercio internacional, es de obligado uso, porque si no lo usas, pues prácticamente se te crea una revolución en tu país y vas para atrás. Y entonces todos los gobiernos que son puestos desde entonces, ¿no? Prácticamente desde antes, pero con más razón desde entonces, son los que responden a esta lógica. Pero también hay que entender una cosa: no pueden ser tan abiertamente pro de una idea, sino crean la disidencia controlada. O sea, el poder es tal que impone su forma de pensar de forma directa o de forma indirecta, utilizando una disidencia controlada, como hemos visto en otros países. Crea la oposición de lo que fue en España, el surgimiento de oposiciones que vimos pues, ¿cómo te puedo decir? La revolución que hemos visto en México, que hemos visto en España, que hemos visto en varios países, es realmente muchas veces ha sido una revolución inducida por los poderes fácticos con disidencia controlada, pues prácticamente para afianzar su posición. Oye, José Luis, pero perdón que te interrumpa, sigue, pero no olvides lo que estás diciendo, pero muchos sindicatos obreros y muchos sindicatos campesinos te van a decir, no solo de México, sino de toda América Latina, decir, oye, pero nuestro esfuerzo, las revoluciones, nosotros las creamos y Emiliano Zapata salió y nos defendió claro. O sea, ahí qué pasó, o este grupo de loquitos que tú me estás diciendo, perdón por la expresión, pero es un grupo de loquitos con otro grupo de loquitos que están peleándose por establecer las reglas de este juego de mesa, el Monopoly o el Monopolio, el turista mundial, de decir, no, así debe ser respaldado en oro, y nosotros no debe ser así, debe ser en confianza del poder militar. ¿Cómo conjuntas estas dos cosas que son hechos históricos y que finalmente la sociedad podría reclamar como expresiones propias y suyas? El poder campesino, el poder trabajador, el poder de la clase trabajadora, el poder de los empleados. José Luis. She got vision, she got vision, she got vision, he got vision, he got